Soy Omar García Arfuch, y lo que estoy a punto de contarles lo están tratando de ocultar los noticieros, es la reconstrucción exacta, minuto a minuto, del asesinato más cobarde y devastador que he presenciado en todos mis años enfrentando al crimen organizado en México. La noche del 1 de noviembre, en pleno Festival de Velas, mientras Uruapan celebraba el Día de Muertos entre luz, tradición y familias enteras reunidas en paz, el alcalde Carlos Manso Hernández fue ejecutado con 6 disparos frente a cientos de personas, incluso frente a sus propios hijos. No fue un ataque. Fue un acto de terror calculado para destruir, para silenciar, para quebrar la sensación de seguridad de toda una comunidad. Sus escoltas reaccionaron en un instante. Abatieron al sicario, capturaron a 2 cómplices, pero ya era demasiado tarde. Los videos que inundaron las redes esa misma noche grabaron cada segundo del horror, los 6 balazos, el cuerpo desplomándose, los paramédicos intentando lo imposible, la multitud paralizada por el miedo, y los criminales capturados mientras ciudadanos indignados les exigían respuestas. Lo que voy a revelarles no es una interpretación ni un relato dramatizado. Es el análisis forense preciso de lo que ocurrió, respaldado por grabaciones, testimonios y los reportes de quienes estuvieron ahí mientras este país perdía a un servidor público que nunca debió morir así. Una tragedia que aún hoy me rompe el alma, y que al mismo tiempo avivó en mí una determinación absoluta de perseguir a cada responsable hasta el final. El Festival de Velas es una tradición profundamente arraigada en Michoacán. Cada año, miles de luces transforman las calles en un homenaje solemne a los que ya no están. Carlos Manso había asistido como lo hacía siempre, no por obligación política, sino porque creía en la cercanía con su gente. Llegó acompañado de sus hijos, convencido de que su presencia debía ser pública, abierta, sin miedo. No llevaba chaleco antibalas. Esa noche él quiso ser simplemente parte de su comunidad, no un funcionario escondido detrás de armaduras. Y aunque hoy esa decisión parezca fatal, en su momento fue la decisión humana de un hombre que se negaba a vivir atemorizado. Los 2 escoltas de la Guardia Nacional encargados de su seguridad mantenían protección discreta, suficiente para reaccionar, pero no para alterar el ambiente festivo. Jamás imaginaron que entre la multitud, entre las velas y las sonrisas, ya se movía un hombre preparado para asesinar. El sicario llegó media hora antes. Las cámaras lo captaron mezclándose entre los asistentes, fingiendo ser cualquiera más. Lo vemos posicionarse con precisión quirúrgica, observando los movimientos del alcalde, ajustando ángulos, buscando la oportunidad perfecta. Llevaba una pistola calibre 9 milímetros escondida bajo la ropa. Nervioso, respirando rápido, tocando el arma una y otra vez. Pero entre cientos de personas en movimiento, era imposible para cualquier escolta distinguir a un asesino de un ciudadano más. A las 8:32 de la mañana, el ataque se desató. El sicario caminó con rapidez hacia Carlos Manso, justo en el instante en que el alcalde saludaba a familias que querían una foto con él. Cuando los escoltas detectaron el peligro, ya era tarde. El agresor sacó el arma y disparó desde apenas 3 metros, distancia donde no se falla. El primer impacto le atravesó el pecho. El segundo, el abdomen. El tercero, de nuevo el torso. Los escoltas respondieron de inmediato, tratando de cubrir al alcalde con sus propios cuerpos, pero el sicario siguió disparando sin vacilar. Cuarto, quinto, sexto disparo. En menos de 4 segundos, la vida de Carlos Manso fue arrancada con una brutalidad imposible de describir. Los escoltas abatieron al agresor en el acto, pero el daño ya estaba hecho. El caos que siguió fue apocalíptico. Gritos, carreras, familias buscando a sus hijos, personas tirándose al suelo. El solo eco de los disparos en un festival tan simbólico rompió algo profundo en todos los presentes. Elementos de seguridad establecieron un perímetro para evitar una tragedia mayor, pero el ambiente ya estaba fracturado. Los videos ciudadanos lo mostraron todo, el cuerpo del alcalde tendido en el pavimento, los paramédicos arrodillados sobre él luchando por mantenerlo con vida, mientras la sangre se extendía sobre las piedras del centro histórico. Sus hijos, a unos metros, siendo retenidos por personas que trataban de evitarles el dolor imposible de ver a su padre morir frente a ellos. Una escena que ningún niño debería presenciar jamás. A unos metros, el cuerpo del sicario abatido. Y junto a él, los 2 cómplices capturados, esposados contra el suelo mientras una multitud enfurecida los rodeaba exigiendo respuestas. Querían saber quién ordenó ese crimen, quién los envió, por qué asesinaron al alcalde frente a familias inocentes. Los escoltas y la policía tuvieron que contener a la gente, evitando que la rabia desatada terminara en un linchamiento. Ambos cómplices, ahora bajo custodia federal, están entregando información crucial.
Ellos confirmaron que uno fungía como vigilante, monitoreando movimientos, mientras el otro estaba preparado para facilitar un escape, aunque el plan real era que el ejecutor muriera en el acto. Una misión suicida. Tras 5 minutos de esfuerzos frenéticos, los paramédicos concluyeron que era necesario trasladar al alcalde urgentemente al hospital, aunque su pronóstico ya era prácticamente irreversible. Las grabaciones muestran el momento en que lo suben a la camilla, mientras alguien grita desesperado, a donde sea, pero vámonos. La ambulancia avanzó con urgencia desesperada, pero todos sabíamos que ya era demasiado tarde. Carlos Manso fue declarado muerto durante el traslado. Las 6 heridas de bala eran incompatibles con la vida. La noticia explotó en redes sociales antes de que el gobierno pudiera emitir un comunicado. En minutos, los videos del ataque inundaron internet y Uruapan entero quedó paralizado entre indignación y horror. Mi teléfono no dejó de sonar, comandantes, periodistas, funcionarios, todos demandando respuestas que en ese instante nadie podía dar. Cuando recibí la confirmación oficial, sentí rabia, dolor y una determinación que jamás había experimentado. Conocía a Carlos. Habíamos trabajado juntos, planeado operativos, enfrentado al crimen organizado con estrategias directas. Siempre admiré su valentía. Él nunca se escondió, encaró a los grupos criminales aún sabiendo el precio. Verlo morir así, frente a sus hijos, en un festival dedicado a honrar a nuestros muertos, fue una bofetada brutal a todo lo que defendemos. De inmediato convoqué una reunión de emergencia. Ordené desplegar fuerzas federales en Uruapan, coordinar con el gobernador y contener cualquier riesgo de represalias. Frente a la prensa, hablé con el corazón desgarrado, llamé al asesinato lo que era, un acto cobarde, y prometí justicia implacable. No era discurso político, era un compromiso personal. O cumplimos esa promesa, o morimos intentándolo. La escena del crimen fue procesada durante toda la noche. Recolectamos los 6 casquillos, recuperamos el arma del agresor, borrada químicamente, y analizamos las trayectorias balísticas para reconstruir cada milímetro del ataque. Se tomó ADN del sicario y de los cómplices, sus teléfonos fueron enviados a análisis forense digital. Cada mensaje, cada ubicación, cada contacto está siendo examinado para identificar quién dio la orden. Más de 100 testigos fueron entrevistados. Algunos recordaron el comportamiento inquietante del sicario antes del ataque, otros escucharon fragmentos de conversaciones entre los criminales. Todos coincidieron en algo, los escoltas reaccionaron con valentía, evitando que el asesino disparara contra la multitud después de matar al alcalde. Esos testimonios serán clave para construir un caso sólido contra los cómplices detenidos. Carlos Manso no era un alcalde más. Era un hombre que enfrentaba al crimen organizado desde la primera línea. Mostraba cada operativo, cada cateo, cada decomiso. No solo combatía al cártel Jalisco Nueva Generación, denunciaba corrupción, señalaba complicidades, hablaba de lo que otros preferían callar. Y esa valentía lo convirtió en enemigo de 2 fuerzas, el narco y las instituciones infiltradas que lo protegían. En una de sus últimas publicaciones escribió que seguiría luchando aunque le costara la vida, y así fue. La inteligencia confirmó pronto lo que ya intuíamos. El cártel Jalisco Nueva Generación ordenó el asesinato. Carlos había golpeado demasiado sus operaciones, había afectado sus ingresos, había coordinado con fuerzas federales para romper esquemas de extorsión y tráfico. Para ellos, eliminarlo era un mensaje contra cualquier autoridad que se atreviera a desafiarlos. Por eso lo mataron en público, frente a familias, en uno de los días más sagrados del calendario mexicano. Pero se equivocaron. Su muerte no sembró miedo. Provocó la respuesta más contundente que hemos lanzado en años. En la primera semana tras el asesinato ejecutamos 17 cateos simultáneos en propiedades del cártel Jalisco Nueva Generación alrededor de Uruapan. Decomisamos armas, droga, vehículos, dinero, documentación. Arrestamos a 23 operadores clave. Desmantelamos casas de seguridad, congelamos cuentas, embargamos propiedades de prestanombres. Cada acción, cada captura, está siendo procesada con rigor absoluto para asegurar sentencias firmes. Y esto, apenas comienza. La campaña que iniciamos tras el asesinato de Carlos Manso no es una respuesta momentánea, es el comienzo de una presión sostenida que mantendremos hasta recuperar por completo Uruapan del dominio criminal. Guardia Nacional y Ejército están realizando patrullajes constantes, retenes aleatorios y trabajo directo con ciudadanos que, por primera vez en años, sienten suficiente protección para señalar actividades criminales sin miedo a represalias.
La comunidad está pasando del shock y la indignación a una determinación colectiva que no habíamos visto, no permitir que su sacrificio sea olvidado. Miles de personas asistieron a las ceremonias en honor al alcalde, cargando pancartas exigiendo justicia y un alto definitivo a la violencia. Productores agrícolas, que por años pagaron extorsiones en silencio, están denunciando públicamente, comerciantes se organizan para resistir cuotas ilegales. Y funcionarios municipales intimidados por el narco ahora colaboran abiertamente con investigaciones federales. Ese cambio social, esa ruptura del miedo, es quizá el legado más poderoso que deja Carlos Manso. Su familia pidió privacidad para procesar el dolor, pero permitió que su memoria se utilice para impulsar un cambio real. Su viuda habló con una fuerza devastadora. Dijo que Carlos conocía perfectamente el riesgo, pero eligió servir porque creía que alguien debía enfrentarse al crimen organizado o México estaría perdido. Sus hijos, traumatizados por presenciar el asesinato, reciben apoyo psicológico intensivo, protección permanente y el respaldo económico completo del gobierno para garantizar su futuro. Pero nada reparará el vacío que dejó en sus vidas. Este no fue otro asesinato en un país marcado por la violencia. Fue un ataque directo contra la democracia. Cuando un cártel ejecuta a un alcalde electo frente a sus hijos y su comunidad en una ceremonia cultural sagrada, está enviando un mensaje claro, que ellos mandan, que la ley no existe. Si permitimos que ese mensaje se imponga a través de la impunidad, habremos perdido más que una vida. Habríamos cedido el país. Por eso mi promesa es absoluta, encontraremos a cada persona involucrada en esta cadena de mando. El sicario que disparó ya está muerto, pero él era apenas la última pieza de una maquinaria criminal que estamos desmantelando. Los dos cómplices capturados han proporcionado información clave bajo presión de enfrentar sentencias de décadas. Uno de ellos, Francisco N., operador de nivel medio, reveló que la orden vino directamente del líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación conocido como el Delta, quien opera desde un campamento fortificado en la zona montañosa fuera de Uruapan. El otro detenido, Miguel N., confirmó que su función era vigilar movimientos del alcalde y avisar cuando el sicario tuviera el ángulo perfecto. Gracias a su información, lanzamos un operativo masivo apenas 72 horas después del asesinato. Más de 200 elementos atacaron simultáneamente 5 ubicaciones vinculadas al Delta. El enfrentamiento en su campamento principal duró 40 minutos, sicarios usando rifles de alto calibre, lanzagranadas, trincheras improvisadas. Capturamos a 18 criminales, incluyendo 3 lugartenientes, y decomisamos 23 armas, entre ellas rifles Barrett calibre 50. Encontramos también listas de objetivos con nombres de otros funcionarios marcados para ejecución. El Delta logró escapar, probablemente avisado por filtración desde instituciones locales, lo que confirma la corrupción que ha contaminado la región por años. Aún así, su estructura quedó severamente golpeada, y ahora tenemos su descripción precisa, rutas y patrones de movimiento. Lo más perturbador surgió de los teléfonos incautados. El asesinato de Carlos Manso había sido planeado durante semanas, con información extremadamente detallada sobre su rutina, eventos públicos, número exacto de escoltas y sus protocolos. Esa información solo pudo venir de alguien cercano a él. Iniciamos una investigación interna, silenciosa y en profundidad, para identificar esa filtración sin alertar al infiltrado. Los mensajes recuperados revelan algo aún más escalofriante, discutían asesinar también a su familia para generar mayor impacto, pero decidieron no hacerlo por temor a provocar una respuesta gubernamental más feroz. Esa simple conversación muestra la lógica deshumanizada de quienes calculan el valor de la muerte de un niño como parte de una estrategia. Las repercusiones ya alcanzaron nivel internacional. Estados Unidos condenó el atentado y ofreció apoyo de inteligencia, incluyendo datos sobre operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación en territorio estadounidense. La Organización de los Estados Americanos convocó una sesión especial para discutir la violencia contra autoridades electas en México y el impacto que esto tiene en la estabilidad democrática del país. A partir de ahí, el impacto internacional se profundizó aún más. Varios países europeos actualizaron sus alertas de viaje, desaconsejando visitar Michoacán. Esa decisión golpeó de lleno a la industria turística legítima, sumando daño económico al terror ya impuesto por el crimen. Organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a documentar el caso como símbolo de un problema más profundo, la impunidad sistémica que permite a los cárteles atacar directamente a un Estado democrático y salir casi ilesos. Esa presión externa obliga al gobierno mexicano a demostrar resultados reales, pero también abre puertas a recursos, inteligencia y cooperación que podemos usar para acelerar la captura de los responsables.
Hoy estamos trabajando de manera directa con agencias como la DEA, el FBI y otros cuerpos de seguridad extranjeros, compartiendo información en tiempo real y construyendo casos que podrían terminar en extradiciones de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación a Estados Unidos, donde ya enfrentan cargos federales y donde el margen de impunidad es mucho menor. El impacto emocional del asesinato no se limita a la familia del alcalde o a la población. Los dos escoltas de la Guardia Nacional que protegían a Carlos Manzo cargan un peso que casi nadie ve. Hicieron lo que tenían que hacer, reaccionaron en segundos, abatieron al sicario, impidieron que siguiera disparando contra la multitud. Saben, racionalmente, que nadie puede detener un ataque a quemarropa en medio de centenares de personas sin aviso previo. Pero en su conciencia queda la sensación de haber fallado. Ese es el infierno silencioso de quienes arriesgan su vida cuidando la de otros. Están recibiendo atención psicológica especializada y, cuando sea el momento, serán reasignados. No son máquinas, son seres humanos marcados por lo que vivieron esa noche. Y esto apenas comienza, así que si quieres conocer cómo terminó esta historia, el siguiente video está en este canal, Operación Arfuch.